El siguiente extracto de información es sacado del libro México, Problemas Sociales, Políticos y Económicos en su segunda edición, escrito por Mario Schettino. En el capítulo 1 tenemos el entendimiento de la palabra desarrollo. En las ciencias sociales existen muchos términos muy difíciles de definir, que sin embargo utilizamos en la vida diaria con gran desparpajo. Uno de ellos es sin duda la palabra desarrollo. Es como si todos supiéramos lo que queremos decir cuando la usamos, sin percatarnos de que cada persona la entiende de manera muy diferente. Si buscamos en un diccionario lo que significa, nos encontraremos definiciones como la que aparece en la Real Academia de la Lengua Española: evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida. Suena bien, pero no nos ayuda mucho a comprender de qué estamos hablando. ¿Qué significa progresiva? ¿Un cambio paulatino, rápido o acelerado? Y más importante aún, ¿qué es exactamente un mejor nivel de vida? Aunque parece muy sencillo de definir, esta idea no lo es en absoluto. Para unas personas, un mejor nivel de vida significa consumir más, pero para otros significa tener más tiempo libre. Definir un mejor nivel de vida es tan complicado como definir la pobreza. Otra manera de acercarse al concepto de desarrollo es conocer lo que entienden por ello las agencias internacionales que se dedican al tema. Por ejemplo, el BID, el Banco Interamericano del Desarrollo, el cual define así su objetivo. Los dos principales objetivos del banco son reducir la pobreza y promover la equidad social y lograr el crecimiento económico sostenible. De manera que para el BID el desarrollo equivale a tres cosas. Número 1, reducción de la pobreza. Número 2, promoción de la equidad social. Y 3, crecimiento económico sostenible. Pero ya veíamos que la definición de pobreza no es sencilla, y tampoco es fácil saber qué es equidad social. Equidad es una manera un poco distinta de decir igualdad. Sin embargo, al calificarla de social, el asunto se hace mucho más complicado. ¿Qué es equidad social? ¿Que todos debemos ser iguales dentro de la sociedad? ¿Iguales en qué? ¿Entre quiénes y en qué medida? Esta última pregunta es la que Norberto Bobbio, famoso pensador italiano de izquierda, plantea en su libro Derecha e Izquierda, en un intento de establecer mejor esa gran discusión entre igualdad y libertad, que a su juicio está detrás de la lucha política en los últimos 200 años. Esto sale a colación porque resulta que la definición de los términos no es un asunto trivial, sino que tiene implicaciones políticas muy relevantes. Es en la búsqueda de equidad social que se ha restringido la libertad en muchos países, y es la promoción de libertad económica que se ha fomentado la inequidad social en muchos otros. De la definición del BID podemos ver que el crecimiento económico no es igual a desarrollo. De hecho, el BID califica este crecimiento que debe ser sostenible, pero además le agrega los otros dos elementos. Número 1, reducción de la pobreza, y número 2, la promoción de la equidad social. Y es que la economía no lo es todo, pues como sabemos, no solo de pan vive el hombre. De hecho, con el fin de contar con una forma más adecuada de entender el problema, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, que es la asociación de los países más importantes del mundo, en la que está incluido México, ha publicado información que nos puede ser de gran utilidad y que se resume en la siguiente figura que podemos ver en pantalla. En ella puedes ver de manera esquemática lo que hoy sabemos sobre el funcionamiento de la economía y su relación con el bienestar, o para ponerlo en términos de la Real Academia de la Lengua Española, del nivel de vida. El bienestar en la figura es más que el PIB, es decir, el crecimiento, como veremos más adelante. Y el crecimiento no es totalmente bueno, porque produce eso que la figura se llama deseconomías, que es una forma de ver la destrucción del ambiente de la que hablamos. Aunque el bienestar, es decir, el desarrollo, sea mayor que el crecimiento, no es probable que el primero exista sin el segundo. Es decir, es posible que tengamos crecimiento sin desarrollo, pero no es posible tener desarrollo sin crecimiento. Crecer es una condición necesaria para desarrollarse,
pero no es suficiente. Hay quienes creen que es posible que exista desarrollo sin crecimiento, pero eso nunca ha ocurrido, y es muy difícil imaginar alguna situación hipotética en que pudiésemos ver un caso así. Puesto que el crecimiento es imprescindible, necesitamos entender el modo en que las economías crecen, que es lo que se nos muestra en la parte izquierda de la figura. La OCDE identifica 3 grandes elementos detrás del crecimiento. El primero es el capital natural, seguido del capital físico y las capacidades humanas y sociales. Pero estas últimas son en realidad 3: capital humano, capital social y marco político e institucional. Este esquema, así de sencillo como lo ves, es un excelente resumen de lo que hoy sabemos acerca del desarrollo. Y aunque te cueste trabajo creerlo, para llegar a esta idea han debido pasar más de 200 años de investigaciones acerca del tema. En estos 200 años, y sobre todo en el tiempo en que ha transcurrido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, diferentes formas de entender el problema han llevado a diferentes modelos de desarrollo que han tenido diferente suerte. El estudio del crecimiento económico nos lleva a las siguientes deducciones. El crecimiento económico de los países se mide regularmente por el Producto Interno Bruto, el PIB. Esta variable mide todo el valor agregado generado en un país en cierto periodo. Así, todo el valor que se agregó en México durante el 2005, y uso este año como ejemplo porque tenemos el dato de cuántos mexicanos éramos entonces, sumó 8.374.348.530.000 pesos. Una parte de este valor agregado se distribuyó en sueldos, salarios, prestaciones de diversos tipos, ganancias de los empresarios y también en ingresos de empresas muy pequeñas que no se cuentan de la misma manera y que estos últimos se denominan ingresos mixtos. Otra parte de este valor agregado también tuvo que utilizarse para pagar el desgaste de los activos productivos. Por citar algunos ejemplos tenemos los automóviles, los cuales pierden valor cada año con su uso. Los edificios también se van deteriorando, lo mismo que las instalaciones de agua y electricidad, etc. Así pues, todo lo que produjimos en dicho año sumó esa cantidad, casi 8,5 billones de pesos, y al dividirla entre todos los mexicanos que vivíamos en 2005, que sumábamos una cantidad de 105,5 millones de personas, a cada uno nos tocaba un poco más de 79,000 pesos durante el año. Esta medida, el PIB dividido entre los habitantes, es lo que llamamos en materia de economía PIB per cápita, que quiere decir por cabeza. Para comparar entre países normalmente se calcula en dólares. En este año de 2005, el PIB per cápita de México, medido en dólares, fue de poco más de 7,300. No todo crece cuando el PIB per cápita se incrementa. Así, el crecimiento del PIB per cápita puede no incrementar el cumplimiento de las necesidades básicas. Esto se debe principalmente a 2 causas. La primera es que el PIB es una medida agregada y así como no permite distinguir entre sectores, tampoco permite entre individuos. La distribución del ingreso determina la medida en que este crecimiento se traslada hacia toda la población. La segunda causa es que las personas dependen de la disponibilidad de los bienes y ésta puede no modificarse con el crecimiento. Esto ocurre a menudo con los bienes públicos como la salud y la educación, etc. Si el PIB per cápita se incrementa, pero la distribución del ingreso empeora, no se puede garantizar que un país haya alcanzado una mejor etapa en el desarrollo. Por otra parte, aun si la distribución del ingreso no empeorara, no podemos estar seguros de que la población haya mejorado, puesto que la disponibilidad de los bienes puede estar actuando en la dirección contraria. Es posible que se necesite de una política pública explícita para cubrir estas necesidades. ¿Cuáles son estas necesidades básicas?
Ello dependerá del nivel de desarrollo en el que nos encontremos. Para ver este caso que acabamos de mencionar, vemos el caso de Alemania, por ejemplo, en donde la educación secundaria puede ser una necesidad básica, mientras que en países como Haití o Somalia sería un lujo. De cualquier forma, lo que podemos considerar un hecho es que el crecimiento económico no es suficiente para elevar el nivel de vida de la población. Existen muchas otras variables importantes que pueden eliminar la posibilidad de mejoría de la población. Un economista hindú, Dasgupta, sostiene que incluso hay restricciones culturales que pueden limitar la expansión de la frontera de posibilidades de producción, aun cuando se haya disponible la tecnología para hacerlo. Un ejemplo actual podría ser la situación de los países musulmanes, con gobiernos muy extremistas, en los que se restringe la participación de las mujeres. Con esta acción de reducir la participación de las mujeres, no solo se reduce el desarrollo para ellas, sino para su país entero. Si tomamos el PIB per cápita como la variable que nos indica el crecimiento de un país, podemos crear una teoría que nos explique cómo es que ésta crece. Aunque en economía se ha escrito mucho acerca del crecimiento, aún no lo entendemos totalmente. Hay un libro que constituye una referencia muy importante en el inicio de la economía como ciencia, al cual recibe el nombre de Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, o de una forma más breve y conocida por todos, el llamado La riqueza de las naciones, escrito por Adam Smith en el año de 1776. El objetivo de tal libro era explicar el crecimiento de las economías de aquel entonces. En el siglo XX se han construido diferentes teorías del crecimiento, como la teoría más importante, base de las interpretaciones latinoamericanas, y hablamos de la teoría de Harrod-Domar, por los nombres de los dos científicos sociales que la crearon. En 1939, Roy Harrod publicó un artículo con un primer planteamiento, pero fue Epstein Domar, en 1946, quien escribió el texto del que se derivó una teoría del crecimiento. En este primer video tenemos esta primera parte de información. En el próximo video que grabaremos, tendremos la segunda parte, el cual hablaremos de los bienes rivales, los bienes excluibles y la continuación del desarrollo humano, que nos llevará a ciertas tablas que tendremos que interpretar para poder llegar a una conclusión respecto al crecimiento económico. Muchas gracias.